ay, 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 Próxima parada, Plaza de las Batallas. Si ha habido una obra relevante en Jaén en los últimos años, ha sido la de la implantación del tranvía. Ha sido un número grande, redondo, casi heroico, 2 años de trabajo seguidos, 120 millones de euros invertidos en un transporte que no funciona. Y me gustaría preguntarle si cree que no sería necesario que también se buscaran responsabilidades penales a sus impulsores. Realmente, como bien sabes, esta inversión es muy grande. Los políticos hasta determinado punto pueden tener una responsabilidad penal, pero siempre y cuando estuviéramos hablando de un determinado delito, como son la prevaricación o de estas resoluciones a sabiendas que es injusta. Y hoy por hoy no existe una responsabilidad penal en este tipo de obras, porque esta obra se tuvo que hacer con una serie de informes técnicos, que esos informes técnicos hablaron en su día de viabilidad, si bien es cierto que posteriormente se ha demostrado que no. Pero también es cierto que hoy día la normativa legal está aumentando, está habiendo una serie de reformas y esas reformas van encaminadas a ver ese tipo de responsabilidad posible que pueden tener nuestros gobernantes a la hora de acometer una serie de obras heroicas o que ellos pueden considerar faraónicas y que realmente a la hora de la verdad, como ha pasado aquí, se ha demostrado de que no era tal obra y que aparte la ciudadanía ha sido consciente de que el gran dinero desperdiciado aquí se podría haber utilizado en otra serie de infraestructuras mucho más ágiles para la ciudad, que hubieran creado un trabajo que falta no hace y hubieran dotado a la ciudad con Jaén de una serie de cosas mucho más importantes. ¿Cree que la ciudadanía en algún modo, si esa responsabilidad aumentara, se sentiría más satisfecho o tendría un mayor control en los ciudadanos? Bueno, debería tenerse. No lo sé si la ciudadanía es consciente de que acciones que suponen disminuir de manera notable y sensible los recursos públicos y que no están teniendo utilidad por la visión, digamos, mal fundada que han tenido los agentes políticos, no sé si son conscientes, insisto, en que deben reivindicar las responsabilidades políticas en primer lugar y desde luego institucionalmente también la responsabilidad jurídica, la responsabilidad penal. ¿Por qué se hacen unas cosas y no se hacen otras? Entonces el tranvía, ¿por qué se ha hecho? ¿Por qué esta obra, digamos, mastodóntica, sin valorar ahora mismo la oportunidad o no, se ha podido hacer en 2 años y otras cosas que requieren, digamos, de manera más obligada la ciudadanía, la ciudad de Jaén, no se está haciendo? ¿Qué necesita Jaén? ¿Dónde hubiera ido Jaén necesita muchísimas cosas. La primera que necesita es realmente tener una mayor involucración de los políticos en los asuntos de la cotidianidad. ¿Qué es la cotidianidad? Mire usted, que tengamos una buena gestión de los servicios públicos. Nosotros somos políticos. Desde el momento que tenemos derecho a votar, desde ese momento somos agentes políticos, activos o pasivos. ¿Qué es lo que pasa? Que la ciudadanía jienense es más bien pasiva que activa. Y nos creemos las cosas. Y no hay que ser crédulo en lo público. En lo público hay que ser, primero, informado, crítico y comprometido. Y estas 3 cualidades básicas están ahí que no se ejercen. ¿Cree que también hay un cierto grado de responsabilidad en los ciudadanos que votan y que eligen luego a políticos que toman decisiones que no son las mejores? A la vista está quizás el ejemplo tranvía. Evidentemente, los que votamos somos corresponsables de los programas electorales que nos presentan. Y creo recordar que aquí el PSOE traía dentro de su programa electoral hacer el tranvía. ¿Qué significa? Que todos aquellos que optamos o optaron por esa opción somos o son corresponsables de lo que se hacía. Posteriormente no puedes decir, yo es que no sabía lo que ponía un programa, hay que estar informado en lo que hay y hay que exigirle el cumplimiento de una serie de cosas. Una vez que ya está hecho y que los compromisos se adquirieron y se materializaron en el tranvía, ¿qué pasa? ¿Se mantiene sin funcionar? ¿No es eso casi más irresponsable? Bueno, hay 2 cosas. Primero, el problema de los gastos
en inversiones públicas en Jaén no es solamente el tranvía. En Jaén llevamos una historia de desaciertos importantes. Hay que remontarse a la época del 500 aniversario del descubrimiento de América, cuando en Andalucía se hicieron grandes inversiones en todas las capitales de provincia. Aquí no hicieron una cosa llamado el Parque Felipe Arche, quiero recordar, con unas escalinatas que le llamaban el Mataviejo, me parece, porque era una cosa, se gastó un dineral, muchísimas toneladas de cemento y no sirvió para nada. Después lo han tenido que remodelar a los 10 o 12 años. Como eso tenemos mucha historia. Jaén es una ciudad además donde se gasta un dinero absurdo. No sabemos dimensionar lo que es el servicio público de utilidad y de necesidad con el sentido cateto, por decirlo así, de la capitalidad. Mire usted, la capitalidad no está en que tengamos ciertos oropeles, sino en que sepamos administrar muy bien y dotar de servicios básicos y públicos a la población. Quizá el momento sería de pensar en unir, hacer una especie de proyecto de futuro de un metropolitano que pudiera salvar algo de esta inversión, pero hoy por hoy poner esto ahora mismo otra vez en servicio quizás sería otra responsabilidad de las personas que tuvieran que tomar esa decisión, porque Jaén, creo, tal y como están las arcas municipales, que no se puede permitir un gasto tan sobredimensionado como el que puede ser el mantenimiento propio del tranvía. Ahora bien, aquí se ha intentado buscar otras soluciones de que vinieran empresas y tal, y se ha visto que es que nadie quiere invertir. Y mientras tanto es mejor la peleita en la que estamos instalados entre administraciones. Ese es el problema, Tenemos políticos con cortas miras. ¿Cómo es posible que, ya que tenemos una infraestructura que acabo de oír, que es la segunda más cara de la historia de Jaén, esté aquí ahora mismo rompiendo, y lo que es peor, dando una sensación de abandono de la ciudad, porque es una ciudad como desolada, ¿no? Con un tranvía, y esto da mucho para la imaginación, pensar que es una ciudad que está sin proyecto de futuro. Habría que hacer algo. Es costoso, sí. ¿Qué podemos? Vivimos en la época de la imaginación. Es decir, hoy ya no vale mirar a la historia y a la tradición. Tenemos que mirar a pensar qué se puede hacer. No lo que hemos hecho mal, sino cómo podemos mejorar. Tenemos un sistema de autobuses muy deficiente, además muy anclado en las tradiciones. Yo creo que es el único autobús que todavía tiene rosca pasapersonas, cuando eso impide a los discapacitados, a las personas mayores, a las señoras de la compra o los señores de la compra. Es decir, tenemos un sistema de autobuses nefasto, pero si pudiéramos inventar un sistema de interconexión de las zonas con el tranvía, podríamos hacer algo y que se busque que las cosas sean menos costosas. Habría que hacer algo, porque levantar los raíles a mí ya me parecería otro desacierto como el actual. Felipe, frente a esa imaginación que hace falta, decía que estamos en la época de la imaginación, quizá nos choca con la imagen que siempre se ha dicho de Jaén, es un pueblo, una ciudad pequeña o un pueblo grande. No sé si eso al final es un poco obstáculo al desarrollo comercial o de servicios que debería tener una capital de provincia, que es lo que al final es. Jaén ha sido siempre una ciudad un poco de vigilancia y de paso, es decir, somos la tierra de trinchera. Y esto se ha mantenido en lo que podríamos decir los ancestros de la población de Jaén. Y la población de Jaén es noble, es de bonomía natural, pero no ha sabido romper contra aquellos que le han quitado la capacidad crítica de ser ellos. Es decir, no se ha luchado por la emancipación de las personas, ¿no? Entonces, a esta altura no podemos decir lo que decía el conocido filósofo francés Sartre. No podemos decir sino que el problema no es lo que han hecho con nosotros, sino lo que nosotros hemos sido capaces de hacer con lo que han hecho con nosotros. Es decir, nosotros cómo hemos retado el futuro. Pues habrá que retarlo diciendo, bueno, ya está bien de que nos lleven la vida otros, vamos a llevarla a nosotros. Vicente, ¿cree que eso es posible? Coger la rienda. Yo creo que es que no tenemos más remedio que hacerlo, y de hecho creo que, sacando una lanza un poco por el tema de que somos de pueblo, creo que tenemos hoy día una de las cosas muy importantes, que es tener un sistema universitario aquí bastante capacitado, con gente joven muy preparada, con una universidad como la que tenemos aquí, que está dando uno de los niveles más altos de Andalucía. Y creo que tenemos que aprovechar esa gente joven que tenemos, esa gente joven, para que se quede aquí y desarrolle todo lo que está haciendo aquí. Porque es que tenemos gente que se nos va porque aquí no hay sitio, aquí hay que buscarle el sitio. Y yo creo que eso que nos ponemos siempre encima de
los pobres, de lo último en el ranking y tal. Yo creo que eso tenemos que abandonarlo porque tenemos capacidad, tenemos lo que es lo principal, que es la mano de obra, y la mano de obra son nuestra gente. Y yo creo que aquí, como decía Felipe, tenemos gente que, aunque se ha ido llevando por las circunstancias, ya es el momento de espabilar y empezar a luchar por lo nuestro, y que tenemos que impedir que la gente se nos vaya, que la gente se nos quede aquí, que nos produzca, que no haga algo, pero darle capacidad a esta gente para poder montar cosas. Y ahí es donde tenemos que apretarnos todos y abrirle ese campo, y ese campo creo que es imprescindible. Yo el otro día leía un informe de Cáritas en cuanto al tema de cómo es la gente de Jaén. Era de la gente que más estaba contribuyendo con sus ciudadanos en ayuda, en alimentos, en banco de alimentos, en acogida a casa. Es impresionante cuando vas a un comedor como el de aquí de San Roque y ves gente de todos los niveles ayudando. Y si eso lo enfocamos en luchar por lo nuestro, creo que Jaén no tiene por qué estar siempre con esa manta encima. O sea, se trata de quitarnos los complejos. Hay complejos. Ya hemos dicho que efectivamente que la gente de Jaén es buena. ¿Cómo no va a ser buena? Demasiado buena. Vive muy para el interior. Tú vas a Sevilla y la gente vende todo, hasta lo que no tiene. Nosotros tenemos todo lo contrario. Tenemos capacidades, pero las tenemos ahí reprimidas. Y no puede ser, no se puede mirar para la historia. Jaén mira más para la historia que para el futuro, que estamos muy preocupados por lo ibero, claro, estamos muy preocupados por el que está, estamos preocupados por el atrás, pero ¿cómo miramos hacia adelante? Ese es el problema.